Hoy cruzamos a Perú, el séptimo país de ese gran recorrido por Sudamérica. Estamos en la única frontera habilitada que existe entre Perú y Chile. Hay bastante autos, aquí la fila de autos es bastante grande. Con paciencia vamos a llegar, vamos a entrar. Seguimos haciendo la tremenda fila. Hace una hora que estoy haciendo fila, yo creo que elegí mal en venir un sábado. Gracias por su visita y ahí vemos. Bienvenido al Perú. Hay muchísima gente esperando aquí, mucha gente. Yo creo que justo aquí está el cruce entre los dos países. Complejo fronterizo Santa Rosa lo llaman del lado peruano. Aquí tenemos la linda bandera peruana. Ya, estamos llegando en el complejo fronterizo. Voy a seguir los autos, yo creo que tengo que estacionar. Vamos a ver. Etapa 1. Por ahí, control migratorio, Chile. ¿Habla español? Sí. San Pedro de Atacama, ¿cómo estuvo San Pedro? ¿Te gustó? Sí, está increíble. Los paisajes son de otro planeta. Exacto. ¿Viene Solo. solo? A ver, por aquí. A las... Pasa a la derecha. A las 6. 6. ¿Cuántos días vienes a Perú? 3 meses. ¿Qué vas a hacer 3 meses? Turismo. ¿Es la primera vez que vienes a Sí. Perú? ¿El vehículo qué nacionalidad tiene? Chile. Chileno. ¿Has estado el 2022 en Argentina, en Sí, Chile, viajo por toda en Sudamérica. Bolivia? ¿Y cuándo trabajas? Que hago videos en YouTube y eso me ayuda a youtuber? financiarse. Ya me sellaron el pasaporte, ya tengo entrada en Perú. Ahora falta paso 3 y paso 4 que tiene más que ver con el furgón. No tienes cédula chilena, ¿cierto? No tengo cédula. Lo que pasa es que no puedes sacar un vehículo por acá sin tener la cédula. Por el ¿Por único qué? lado que se usted puede sacar un vehículo con iniciación de actividades a través de Argentina. Pero Por yo- Cava, pero por acá no podría ser. Porque yo ya crucé a Bolivia, por ejemplo. Sí, pero para acá, para el integrado con Perú, no puedes sacar un vehículo bajo iniciación de actividades. Pero si el vehículo es mío, está mi Sí, nombre. pero no te acredita, usted puede comprar el vehículo. Sí. Perfectamente, porque viene a ser turismo. Sí. Y saca el vehículo y después el vehículo lo puede vender en otro país. En este caso, nuestra normativa en Chile, por Perú no podría sacar ese vehículo. Tienes que acreditarme domicilio en el país. Por no venderlo al extranjero. También porque tengo como amigos que justamente salieron y hicieron una declaración en notaría. El problema es que la notaría te puede hacer cualquier declaración. Ya. Nuestra normativa es clara. No se fue por Perú. No se puede por Perú. La única opción es hablar con la jefa que está en Chacayún. Si ella le da el pase, no hay problema. Así que no me dejan entrar a Perú. Estoy un poco nervioso porque no sé qué hacer. Ya me mandaron, ya regresé a la parte de Chile. Me mandaron a hablar con la jefa de inmigración, el PDI. Vamos a ver, voy a intentar explicar mi caso, voy a intentar ver si me dejan pasar o no. Hola, buen día. Tengo un caso especial que intento cruzar a Perú, pero la aduana me mandaron aquí porque hay un problema como soy extranjero con vehículo chileno. Tienen problema para hacerme la salida temporal. ¿El vehículo está a nombre suyo? Sí, tengo el padrón a mi nombre. ¿Quién le aconsejó que hiciera ese trámite para poder salir del país con el vehículo? Porque efectivamente no puedes salir del país con el auto. Así de simple. Soy un viajero, he salido ya varias veces en diferentes países. Me fui hasta Paraguay, Brasil, Uruguay. Y aquí es la primera vez que en las fronteras, claro, me dicen eso, como que no puedo... Claro, porque usted no tiene residencia en Chile. Claro. Usted puede sacar un vehículo siendo residente en el país, viviendo en Chile, ya sea con residencia definitiva, temporaria o por un contrato de trabajo. Eso dice la norma, eso es lo que está escrito para que usted pueda sacar un vehículo chileno hacia el extranjero. El problema está en que con Bolivia y con Chile tenemos acuerdos y ahí en esos casos usted no necesita ser residente, pero para Perú no tenemos acuerdo. Ah, ya, entonces es único Esa es la con diferencia con Perú. Si usted se va por Bolivia no van a dejar salir porque tenemos el acuerdo chileno-boliviano, el acuerdo chileno-argentino. Eso no te exige residencia.
Bueno, igual gracias por mirar. No sé ni de ver, pero como le digo, esa es la situación. Bueno, parece que no hay ninguna manera de cruzar a Perú. Lo intenté. La verdad que es complicado porque es la única frontera que habilitada entre Perú y Chile. Así que ya voy a volver a hacer todos los papeles para entrar en Chile porque sí me hicieron todos los papeles para salir. Tengo el sello en mi pasaporte. Estaba muy emocionado de tener el sello de Perú en mi pasaporte, pero ya vamos a volver a hacer todos los trámites del otro lado. ¿La reducción de pasajero? Sí. Ah, pero ¿qué no le quiere entrar? ¿Ah? Dice que tengo que solicitar que no se puede entrar, pero viene de Chile. Y aquí tenemos las llamas cruzando. No, y son tan bellas. Bueno, depende, hay unas que no tanto, ¿eh? Permiso. Permiso, permiso, permiso. Ahí, tú me dejas pasar. Déjame pasar. En este paisaje es muy bonito. No alcanzarán ver, pero hay flamencos en la laguna. O en el lago. Yo creo que es un lago. Es muy bonito. Y aquí tenemos nuestro amigo volcán, el Parinacota. ¡Wow! Una cascada de hielo. Hace tanto frío aquí. Aquí hay más. Son paredes de hielo. Es impresionante. Ya imaginan el frío que hace, sobre todo por la noche. Parece roca blanca, pero no es hielo. Estamos subiendo cada vez más. Vamos a llegar a los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Así que camino lento. Falta un poco el oxígeno, pero bien, voy a mi ritmo. Seguimos la ruta. Miren este pueblo, lo bonito que es, con la montaña ahí de fondo. Este pueblo se llama Putre. Siempre una gigante fila de camiones que no termina nunca. Son cientos de camiones aquí esperando para cruzar. Muchos de gasolina. Yo creo que Chile tiene que importar petróleo o gasolina a Bolivia, parece. Porque muchos camiones bolivianos con tanques de gasolina. Llegando en el paso Chungara. Yo creo que tengo que pasar por aquí. ¿A dónde va? ¡A Bolivia! Para allá derecho. Tienes que seguir, allá hay otro complejo. Ah, bueno. Bueno, aquí no es. Tengo que seguir que hay otro complejo más allá. Bueno, ya hemos llegado. Estacioné Panchito aquí. Siempre es un poco confuso dónde estacionar. Hay muchos camiones por ahí. Yo creo que aquí se hacen los papeles. Debería ser bastante sencillo. Crucé a Bolivia la última vez, no fue tan complicado. ¿En qué viajas? Turismo, con mi furgoneta. ¿Cuántas personas son? Solo. ¿Tú solo? Sí. Ya. Escúchame, tienes que ir al fondo, Ya. allá donde dice aduana boliviana, y tienes que pedir esta hoja que se llama hoja de ruta. Bueno. Luego acá escribes la placa de tu vehículo y regresas y yo te sello el control. Bueno. ¿Ya? Toma, te van a pedir el padrón y tu documento. Bueno. Y esto déjalo aparte. Ya. Para que Bueno. no los pierdas. Ya, gracias. Acuérdate, hoja de ruta y regresa. Bueno. La vendía. Me pidieron la hoja de ruta para entrar a la Bolivia. Padrón y documento, por favor. Bueno, aquí. ¿Cuántas personas viajan? Una. Solo yo. Ya. Ahí. Gracias. Hasta luego. Listo. Ya. ¿Este te lo compraste solamente para estar en Chile? Para recorrer Sudamérica, varios países. ¿A qué te dedicas? Hago videos en YouTube. ¿Y de qué haces video? ¿Del viaje? ¿De viajes? ¿Cómo te siguen por internet? El nombre Sí. se llama Clem, como mi nombre es Clemente, Clem recorriendo Sudamérica. A ver, veamos. Ah, sí, parece que en un momento yo te vi.
A ver, veamos para apoyarte. Ahí, ¿cómo te puedo apoyar aquí? Puerto Montt. Sí, el último es el Puerto Montt. Tienes que hacer acá al frente aduana chilena. Bueno. Después de aduana chilena te toca migración, donde dice migración Tambo Quemado. Bueno. Y después para allá te toca aduana boliviana y ahí te van a hacer revisión de equipaje. Bueno, perfecto. Hola. Buenos días. Y... ¿Estás viajando solo? Sí. ¿Listo? Gracias. Y mi padrón creo que... Perdón. Gracias. Hola, ¿tengo que hacer aquí o aquí primero? Aquí primero lo más cerca, ¿eh? Señor, a su movilidad vamos a revisar. Ya. Dejo los papeles aquí. Sí, Bueno, ya. ¿dónde está su movilidad? Allá, el furgón blanco. Ya, vamos. Ábralo las puertas. Sí. Vamos a verificar. ¿Estás llevando alimentos? Tengo alimentos, están aquí. Ya, señor, vamos. ¿Listo? Bueno. Y a ver qué estaba. Amigo, por aduana pasate, aquí a la ventanilla de ahí. Bueno. Ahorita lo van a inspeccionar su movilidad también de la aduana. Ya. Muchas gracias. Listo, vas a verificar. Lo hacer cruzar a Bolivia, sí. Un furgón Chevrolet. Sí, un Chevrolet. Sí, propietario. Sí. Tiene que rellenar un documento, ya espera un momento. Buenos Hola, días. buenos días. Aquí tengo. ¿Con el licenciado va a ir ya? Bueno, vamos al vehículo. Vamos. Y el número del chasis se ve aquí. Le comento que este solamente es como una plaqueta en la cual, mire, este solamente es sujetado por unos pernitos. Ah, ya. No nos debe tener un chasis estampado en un metal. Ya, y eso no sé identificarlo. 15 minutos estuvimos buscando el número del chasis. Lo hemos encontrado. Ya podemos seguir con los trámites. ¿Su formulario 250 ha llenado? No. Ya, tiene que llenarlo, ¿ya? Ah, ¿y no lo puedes hacer en papel? No, Que no tengo internet. todo es por sistema. No, hay aduana Bolivia. Ah, Hay wifi abierta. bueno. Eso lo ya. hace y bien. Bueno, perfecto. Listo, ya puedo entrar a Bolivia. Para Bolivia no hay ningún problema, es la segunda vez que cruzo a Bolivia y siempre es sencillo. Toma su tiempo hacer todos los trámites, son varios trámites que cada uno toma su tiempo y se puede cruzar sin problema, así que feliz. Ahora vamos dirección frontera con Perú, que aún me queda, yo creo que cerca de 500 kilómetros para llegar a la otra frontera. Bueno, estamos a una horita de la frontera con Perú y he leído por ahí que no se podía pasar con bidón de gasolina, así que voy a aprovechar, voy a echarlo a Panchito y después seguir, que ya estamos muy cerca, estoy muy nervioso. Ya estamos con el lago Titicaca nuevamente. Y ahí estamos llegando a la frontera por el Desaguadero, Perú, 3 kilómetros. Estamos llegando. Nosotros otra vez pasamos todos los camiones, toda la fila de camiones. Nosotros somos prioritarios, como somos particular. Entonces tenemos otra fila. Y yo imagino que aquí no hay mucha gente cruzando, digamos mucho turista. Así que imagino que va a ir rapidito. Ok, estamos llegando. Me voy a estacionar y vamos a ver qué hay que hacer. Hola, buen día. Para cruzar con un vehículo turístico, ¿es aquí? Sí. ¿O tengo que seguir? Primero consulte con el oficial, Ya. porque se va a ir al cerrado. Acá. Hola, buen día. Para cruzar con un vehículo turístico, ¿Cuál es tu vehículo? es la camioneta blanca. Ya, tienes que hacer tu trámite en el CEBAP. El CEBAP está en el lado, pero no pases el puente, vas a ser por el lado izquierdo. Es un complejo grande. Ahí vas a hacer el trámite de migraciones y tu trámite vehicular. ¿Ya? Perfecto. Acá nos vienes, estacionas tu carro acá y yo tomo foto y aviso que está haciendo allá. Bueno, ya estamos en tierras peruanas porque tengo que hacer los trámites del otro lado. Tengo que cruzar un puente ahora y
ir al complejo del otro lado donde van a hacer los papeles. ¡Qué emoción! Estoy nervioso. Cruzando el puente entre Bolivia y Perú. Bueno, ahora vamos a intentar encontrar el complejo turístico, el complejo fronterizo. Me dijo que era un edificio grande, así que supongo que no va a ser muy complicado cruzar. Y hay muy pocas personas, así que todo a mi ventaja. Aduana 1000 metros, así que creo que voy bien. Y si veo camiones en general es buena señal. Así que voy a seguir ese camión. Yo creo que me perdí. No encontré... Oh, sí, mira. Ahí pone aduana. Aduana a 500 metros. ¿Sí es por ahí? Es por ahí. Ah, sí. Aduana 500 metros. Sí, es por ahí. Pensaba que había entrado sin hacer los papeles. Yo creo que es eso, lo llaman CEBAF. CEBAF Desaguadero. Yo creo que ahí tengo que ir. Y aquí es. Este es para camiones. Ah, ya, ¿y cómo? Vas allá y de esta puerta hay otra puerta más allá, ahí ingresas. Ah, ya, perfecto. Sí. Bueno, ahí no era, pero estoy cerca. Y eso es buena señal. Yo creo que aquí. Solo buses. Entrando no hay nadie. Un bus y un auto. Así que perfecto, va a ser rápido. ¿Para cruzar a Perú? ¿Para venir de Bolivia? Sí, vengo de Bolivia. ¿Su licencia de conducir? Y aquí tengo, claro, un cajón. Ya esto se queda ya. La palta no puede pasar. No pasa falta. No. Oye, cerveza. ¿Qué te llevan esto? ¿Qué son? Aceite de oliva. Buen día. ¿Para cruzar a Perú? ¿Cuántos días va a estar? 3 meses. ¿3? Sí. 90 días. Ya. La otra vez no estuvo, ¿no? Salió, entró. Sí, eso. ¿Requisitos? ¿Cómo? ¿Le faltaba algún requisito? Sí, tuve problema con el vehículo. ¿Qué tal? Buenas. Bien. Va a salir de Bolivia, ¿no? Y entra a Exacto. Perú. Ya. A ver, permítame un rato para ver si te doy el ingreso. Vehículo chileno. ¿Primera vez que el vehículo ingresa a Perú? Sí. Ahí le reviso. ¿Su chasis me ubica, por favor? Sí, ¿dónde está? Mira, aquí tengo la plaquita, pero no sé si es suficiente, porque igual si no tengo... No, sí está bien. Está grabado. Ok, atrás vamos a revisar. ¿Hasta qué parte de Perú se va? Ahora Cusco. Cusco. Ay, qué lindo. ¿Primera vez que va a Cusco? Sí, ya voy descubriendo Perú. Nunca entré en Perú. Súper lindo. Hecho. ¿Sí? ¿Pagaste la multa sin problema? Sí, pero yo quiero ir a Cusco, pero dice que tengo que pasar 24 horas en Bolivia antes de volver. A veces hay reglas que... Sí. Hay que... es esto y ya está. Estoy viajando desde Estados Unidos, Alaska del norte. Ah, tú empezaste del norte. Sí. Yo empiezo del sur. Ah, vale. Entonces ahora tengo 11 meses. Desde Alaska llegaste hasta aquí ya. Sí. Wow. Y pasas todas las noches aquí. Y a veces es, no sé, para mí es un poco, no sé cómo se dice en español, lonely. Sí, soledad. Sí. Y me gusta viajar y pasar tiempo en hospedajes y encontrar otra gente. Es que yo es una mezcla. En general no viajo solo, siempre tengo gente o amigos. Viajé un tiempo con mi padre. Y también ahora tengo pareja en Chile. Entonces igual mi pareja me acompaña bastante ahora. Okay. Te va a dar 90 días de permiso del vehículo, que es los mismos días que te da migración. Claro. Ay, no me lo puedo creer. Al fin ya puedo entrar a Perú. No me hicieron ningún problema. Fue súper sencillo, súper fácil. Me hicieron los papeles casi sin preguntar nada. Fue súper rápido. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz de ya al fin, después de tantos intentos desde el principio del año. Entrar a Perú no fue fácil. Nuevo país significa nueva moneda. Y acabo de sacar
El dinero en Perú se usa los soles. Es bien bonito el nombre, un sol, cambia de los pesos a chilenos, argentinos, etc. Aquí tenemos el billete más grande que me dieron de 100. Tenemos diferentes estilos, por ejemplo, este es el mismo valor. Los dos valen 50, pero yo creo que hay un antiguo y uno nuevo. Aquí tengo uno de 10, que es el más pequeño creo, porque me dieron monedas. Aquí tenemos moneda de 5 soles con el escudo de Perú y moneda de 1 sol. Hay dos versiones del sol. Aquí tenemos un nuevo sol, pone. Aunque es nuevo, parece más antiguo, 2011. Y otra cosa importante que hay que conseguir entrando en Perú es el SWAT, que en general varios países lo piden cuando entras, un seguro en caso de accidente, etc. Fue un poco complicado para que me lo quieran dar. Me piden cédula peruana, no tengo. Me piden número de teléfono peruano, no tengo. Una dirección en Perú, no tengo. Entonces son muchas cosas que tienen que llenar para que funcionan. Otra vez estoy pasando a un peaje. Vemos, están quemados. Eso por restos de las protestas que hubo a principio del año. Por eso ya hace como 4 peajes que paso y no pago porque están quemados. Ahora que estamos en Perú, les tengo que confesar que tengo un pequeño miedo. Que supuestamente me dijeron que los peruanos eran los peores conductores de Sudamérica. Eso me lo dijeron unos propios peruanos. Así que, bueno, vamos a ver qué tan verdad es eso. Hasta ahora, de lo poco que veo, está bien. Está bien. ¿Qué estarán haciendo aquí? Y nos volvemos a encontrar con el místico Titicaca atrás mío, que de hecho está a un nivel históricamente muy bajo. La gente aquí están esperando unas lluvias porque, bueno, imaginan el agua en general llega hasta aquí. Vemos que hay unos barcos, pero esto no aleja a los flamencos, que aquí también vemos, hay unos flamencos también aquí.